¿no es cierto? Pandeo. Muy bien. El primer ejercicio que hemos visto sobre hallar la carga crítica. En dicha sección vamos a ver este ejercicio, el ejercicio 2. Igual que el ejercicio 1 nos pide hallar la carga máxima que pueda soportar la estructura, pero tenemos una sección asimétrica respecto de los dos ejes, lo cual nos indica que vamos a tener que hallar la inercia de los ejes rotados, porque sabemos que el pandeo se va a producir de los ejes centroidales y principales, ¿no? Ok, empecemos entonces. Permítanme un momento. Ponemos solución. Nos pide determinar la carga máxima. Entonces vamos a empezar primero determinando el cálculo de el centro de gravedad, ¿no? Entonces vemos que hacia la izquierda y hacia la derecha, respecto de la base, hay 12 centímetros, 12 centímetros. El alma tiene una dimensión de 3 centímetros. A lo alto tiene 3, 3 y 24. Entonces, por simple inspección decimos que X promedio está igual a, esa es la distancia de X promedio, ¿no? Desde el centro hasta acá. A 12 más la mitad de 3 sería 1.5, 13.5. Y Y promedio estaría a 3 más la mitad de 12, ¿no? La mitad de 24, perdón. 12, 12 más 3, 15. Listo. Y esto porque esta sección está repartida equivalentemente, pero eso no significa que sea simétrica. Muy bien. Entonces vamos a pasar a determinar rápidamente las propiedades geométricas. Me refiero con eso a la inercia en X, la inercia en Y y la inercia en XY. La inercia en X. Ok, la inercia en X. Vamos a empezar con estos dos rectángulos. Y al final el alma. La inercia en X no es nada más que la inercia local de estos dos rectángulos amarillos, más el área por su distancia hacia el centro de gravedad, ¿no? Ok. La inercia local de estos dos rectángulos va a ser lo mismo, el área también, y sus distancias hacia el centro de gravedad, hacia el eje X, va a ser lo mismo también. Entonces, simplemente es poner 2 y calculamos para uno, y ya vamos a calcular para los dos rectángulos amarillos. Ok. Base, 12 más 3, 15, por la altura, 3 al cubo, sobre 12, más el área, 15 por 3, por la distancia hacia el eje X. Vamos a poner 15 menos
la mitad de 3, 1.5, ¿no? Y eso al cuadrado. ¿Listo? Más, ahora el rectángulo en verde, que sería base, la base es 3 por la altura 24 al cubo sobre 12. Más el área 3 por 24 por acá. El centro de gravedad de la sección en verde está justamente ahí. Coincide con el centro de gravedad de toda la sección. Entonces esto se hace 0. Y de acá sacamos la inercia en X. Por favor, si pueden ir calculando. Vamos a sacar la inercia en Y ahora. La inercia en Y. Para aquí esto vamos a borrar un poquito. La distancia es el centro de gravedad del rectángulo amarillo hacia el eje. Va a ser lo mismo en los dos triángulos o en los dos rectángulos amarillos. Acá, ¿no? Va a ser la misma distancia, la misma inercia y la misma área. Entonces, igual hacemos lo mismo. 2 por 15 elevado al cubo por 3 sobre 12 más el área 15 por 3 y por esa distancia. A ver, vamos a ver. De aquí a aquí hay... Sabemos que Y promedio está a ver, ¿qué? A ver, a ver, a ver. X promedio, ¿no? 13.5. La distancia desde el eje Y hacia el centro de gravedad del rectángulo en amarillo va a ser, a ver, vamos a calcular para este de abajo primero. 13.5 menos la mitad de 12 más 13, 15, la mitad de 15, ¿no? Ahí. Esa va a ser esta distancia. Sabemos que el punto rojo es 13.5 y la mitad de 15, la mitad de la base del rectángulo es 15. 13.5 menos 15 medios. Acá, esta resta, por favor, si me lo hacen. ¿Cuánto es? 13.5 menos 15 medios. 6, ¿no? Sí, Auxi, está bien. A ver. Listo, entonces la distancia del eje Y hacia el al centro rojito, al centro de gravedad del el cuadrado amarillo es 6. Y se va a repetir lo mismo para este rectángulo en amarillo, al de arriba, superior. Listo, entonces ponemos más la inercia local del rectángulo en verde, 3 al cubo por 24. Sobre 12 y más la distancia del centro de gravedad del rectángulo en verde, este punto en rojito, hacia el eje Y es 0. Ok, ¿cuánto es, por favor, la inercia en X y la inercia en Y? La inercia de X está en el chat, Auxi. En el chat, ahora. Ok, gracias, Joel.
A ver, vamos a copiar estos. Centímetros a la cuarta. La Inés en Y, por favor. Bueno, nos sale muy diferente, ¿no? Esto y esto. Por favor, una revisada de la inercia en X. No puede salirnos tan diferente, tan alejado. Esto es 4000 y esto es 200.000. Así lo multiplico. En X. ¿Alguien más le sale así? 19.000. Sí, sí, Ausis. Ok, ok, entonces por favor me dictas, Johan. ¿Tiene decimales o es entero? Listo. La inercia en Y está bien. Oh, sí, ¿por qué lo multiplico por 0 al último de la inercia en Y? Porque la distancia es el eje Y del centro de gravedad del rectángulo en verde es 0. Si te das cuenta, no hay distancia. Acá. El centro de No era la gravedad. No suma. debería sumarse, Auxi. Ay, perdón. Sí, esto es suma. Esto no es multiplicación, esto es suma. Tal vez eso está. Tienen razón, muchachos. Esto es suma. Eso no es multiplicación. Ahora sí, por favor, esto sí seguramente va a cambiar. O tal vez ya lo tomo en cuenta. A ver, por favor. 4981.5. 81. Está bien, ¿no? 4981,5. Listo, No ahora sabe. sí. Listo, ahora sí, ya tenemos las inercias. Entonces, o sea, si estos ejes hubieran sido los centroidales y principales de nuestra sección, el pandeo se hubiera producido ¿por cuál? Por la inercia menor, ¿no? Por la inercia en Y, en este caso. Pero esta sección no es centroidal y principal. Vamos a ver por qué. Porque la inercia en XY nos va a salir diferente de 0. No es nada más que la sumatoria de áreas por X y por Y. Ok, a ver. Vamos a ver. Ok, para esta inercia en X ya tenemos que tomar en cuenta los signos, hemos dicho, ¿no? Nos puede salir negativo o positivo respecto de los ejes que están planteados aquí en esta sección. Empecemos por este rectángulo amarillo superior. El área no es más que 15 por 3, ¿no? Por la distancia en X. Hemos dicho que es 6. 6 positivo, ¿no? Todos pueden ver eso acá. Es como sacar las coordenadas del punto nada más. 6 positivo en X
y por Y, positivo también, va a ser positivo. En este caso sería 12 más 1.5, ¿no? 13.5, positivo también. Listo, más ya está, eso ya está para la sección 1 en amarillo. Vamos a pasar a la sección 2 en verde. El área no es nada más que 3 por 24 por la distancia del centro de gravedad de ese punto hacia el centro de gravedad de toda la sección, que es la misma, por ende no hay distancia, 0 por 0, ¿no? En ambas direcciones. Listo, aquí vamos a poner más. Lo voy a hacer aquí abajito, más. El rectángulo inferior en amarillo, el 3. El área va a ser lo mismo, 15 por 3 por la distancia. Si nos damos cuenta, son como sacar las coordenadas nada más. Negativas, ¿no? En X va a ser negativo. Vamos a poner sin negativo. Y va a ser la misma distancia, 6 por en Y. La misma distancia, 12 más 1.5, pero va a ser negativo, que sería 13.5. Listo. Ahora sí, si nos damos cuenta aquí, la inercia en XY no va a salir 0. Va a salir con un valor, ¿no? Porque este negativo con este negativo, positivo, positivo, y se van a sumar estos dos valores. Muchas gracias, Joel. 7290. Esto está en centímetros a la cuarta. Listo. Entonces nos salió diferente de 0. Por lo tanto, no los ejes, vamos a poner, no son principales. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es rotar los ejes de tal manera que sí sean principales y la inercia en XY de esos ejes rotados nos salga 0. Entonces pasamos a ese punto. Vamos a decir 3 y vamos a hacer el cálculo de las inercias XY, pero de los ejes rotados. Entonces, para esto vamos a usar los círculos de Moore, ¿no? Hemos visto que la inercia no es nada más que la inercia en X más la inercia en Y, la inercia rotada, es igual a la inercia en X más la inercia en Y dividido entre 2, más menos, ya hemos visto cuando se utiliza más, cuando se utiliza menos, la inercia en X menos la inercia en Y sobre 2. Esto al cuadrado y por último más la inercia en XY al cuadrado. Ya hemos visto esta fórmula, ¿no? Solo que expresada en esfuerzos, para hallar los esfuerzos máximos en resistencia de materiales 1. Ok. Entonces, vamos a hallar para el positivo, para X. Es el mayor, entonces usamos el signo más. X rotado va a ser igual a la inercia en X, 19.926, más la inercia en Y, 4.981.5, y eso dividido entre 2.
Y volvemos a copiar la inercia en X, 19.926 menos 4.981,5 dividido entre 2, esto al cuadrado, más la inercia en X, XY, 7.290. Y eso al cuadrado. Perfecto. Entonces de acá ya tenemos la inercia en X rotada. Si nos damos cuenta, lo que queremos hacer ahorita es hallar la carga crítica por pandeo, ¿no? Por pandeo. Tal vez por esfuerzos combinados no nos hubiera servido, pero en el examen, al momento del examen, no nos hubiera servido de nada. Tenemos que ganar tiempo, de hecho, tenemos que hacerlo lo más directo posible. La inercia en X no nos hubiera servido porque ya sabemos que la inercia en X nos va a salir mayor, por ende no se va a pandear esta columna por la inercia en X, se va a pandear por la inercia menor, ¿no es cierto? Entonces directamente nos hubiera sido mejor calcular la inercia en Y directo, pero igual, bueno, ya tenemos ahí la inercia en Y, va a ser lo mismo, solo que he cambiado con el signo. Aquí lo voy a poner. Y en Y va a ser con el negativo, ¿no? Porque es menor. ¿Cuánto sale, por favor? La inercia en X rotada y la inercia en Y. Vamos, muchachos. Ok, gracias, Joel. Nuevamente 22.893. Centímetros a la cuarta. La inercia en Y, por favor. 2014,467. 467, ¿no? Sí. Listo, muchas gracias, Freddy. Entonces, ya tenemos las inercias. O sea, en comparación al capítulo 2, ¿no es cierto? Hemos visto que en el método de los ejes centroidales y principales, necesitamos saber también el ángulo de rotación de los ejes. En este caso, para pandeo, no es necesario hallar ese ángulo de rotación, θ, ¿no? Que es igual a la tangente, la -1 de -2 veces la inercia en XY, ya saben la fórmula. En este caso no es necesario directamente, solo necesitamos saber las inercias rotadas, nada más. Y todavía del eje menor. Listo, entonces de acá vamos a elegir ¿cuál? La inercia en Y, porque es menor. Perfecto. Ahora ponemos 4 y hacemos el cálculo por pandeo. Ok, a ver. Vamos a traer esta columna. Listo. Tenemos una columna con condiciones de apoyo que está empotrada en su extremo inferior y libre en su extremo superior. Entonces vemos, libre y empotrado, K vale igual a 2. Entonces acá abajito le voy a poner K igual a 2. Entonces reemplazando en esta fórmula tenemos pi al cuadrado por el módulo de elasticidad que nos deben dar como dato 2.080.000
y multiplicado por la inercia menor de los ejes centroidales y principales. 2014, 467. Dos por la longitud. 480. Y eso elevado al cuadrado. Muy bien, entonces acá sacamos la carga máxima que puede aguantar por pandeo. La carga crítica, ¿no? ¿Cuánto es, por favor? 44.872.55. Ok, muchas gracias. 55 kilogramos. Entonces tenemos la respuesta, pero no siempre va a ser la respuesta al ejercicio. Ya hemos visto. Este es por pandeo. Pero nos falta analizar por esfuerzos combinados. Por esfuerzos combinados. Así lo vamos a poner, ok. Entonces, nuevamente vamos a traer a la figura, vamos a ver. Nuevamente cometo el error de no poner en el enunciado de que la carga se está aplicando en el centro de gravedad de la sección. Ok, entonces, como se está aplicando en el centro de gravedad, acá, esta carga P está aplicada ahí. No hay excentricidad ni por el eje Y ni por el eje X, ¿no es cierto? Por ende, y como esta fuerza es de compresión, no hay momento en ninguno de los ejes, ni en el eje Y ni en el eje X. Listo. Entonces el único esfuerzo que nos queda, el esfuerzo normal, sería por la compresión negativo, ya hemos visto, compresión negativo. La normal que está a esta sección va a ser esta carga P en su totalidad, dividido entre el área. ¿Mm? Y acá lo vamos a calcular, el área es igual a 2 veces 15 por 3 más 3 por 24. Ay, no, perdón, acá. 15 por 3 más 3 por 24. Aquí, ¿cuánto es el área, por favor? $162. Ok, muchas gracias. Centímetros cuadrados. Entonces ponemos acá 162. Y aquí nos deben dar como dato el esfuerzo admisible de la estructura. Cuando trabaja en tracción y compresión nos dan. Nos da el esfuerzo de tracción compresión admisible de 2000 kilogramos. Entonces lo igualamos a eso. Y vamos a sacar que la carga P es igual a, bueno, aquí ya Joel nos ayudó, 324.000 kilogramos. El signo negativo solo nos indica si es de tracción o compresión, ¿no? Listo. Entonces, para la respuesta, debemos hacer la comparación entre esos dos análisis. La carga que hemos hallado por pandeo lo vamos a llamar P. 44.872, ¿no? Y la carga por esfuerzos combinados. 324.000 kilogramos. Entonces acá decimos que la carga máxima va a ser la mínima entre las dos.
Esto es 44,000 y esto es 324,000. Entonces, por simple inspección, 44,872,55 kilogramos es la carga máxima, por ende la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta? Disculpa, Lucía, de la carga por esfuerzo combinado es lo mismo que la carga por calidad de material. Son como sinónimos, algo así. Exacto, sí, sí. Sí, es lo sinónimos, es lo que le dicen también por calidad de material, porque estamos hablando del esfuerzo de tracción-compresión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Esta estructura es libre empotrado, ¿no? Entonces eso son K igual a 2. Sí, K igual a 2. Ya. Y una puntita así, un pantallazo más. A veces se nos da un apoyo móvil en el medio. ¿Cuál es el comportamiento y cuál es el K para ese tipo de... Aquí Sí, vamos a ver, en eso el examen sí o es sí un es de eso. análisis algo peculiar. También les debe proponer Ya. que ese apoyo puede estar puesto en cualquier parte de la estructura, ¿no? Pero ese apoyo solo va a restringir en un plano. En el otro va a ser igual, libre empotrado. Yo En tengo un que ya plano va pensado a en ser, eso, de eso, ¿no? Sin eso yo podría. eh, perdón, Roberto, dime por favor otra vez. No, que sí, que tal vez podemos hacer un ejercicio sobre eso. Si no es hoy, Sí, sí, otro día. vamos a hacer Gracias. un ejercicio sobre eso, pero no ahora, ¿ok? La siguiente clase. Me ¿Alguna parece otra bien. pregunta? Ok, entonces vamos a pasar al segundo ejercicio, al tercero en este caso, ¿no? Ah, ya, aquí vamos a hablar sobre el efecto de la fuerza cortante en pandeo. Cuando una carga está siendo aplicada sobre una columna, es que está de compresión, ¿no es cierto? Solo de compresión, una carga de compresión va a producir pandeo, que es lo que estamos analizando en este capítulo. Entonces, esta carga de compresión, al momento en que va a pandear la columna, va a producir también un efecto de, eh, acá como dice, ¿no? Efecto de la fuerza cortante, esa misma carga, pero cuando ya va a estar pandeándose la columna. Y esta fuerza cortante es esta, P sub D, que es igual al módulo de elasticidad transversal por el área de la sección dividido entre un parámetro, alfa. Es un coeficiente de forma, que igual lo van a ver en la deducción. Les muestro la deducción el INGE de cómo hallar este efecto de corte. Entonces, si a esto le sumamos a la carga crítica que hemos hallado, porque es lo que hallábamos eso es al hallar la carga por pandeo, lo que hallábamos es la carga crítica, la carga más crítica. ¿A qué me refiero con esto? No sé si me dejo entender. Cuando esta columna está siendo afectada por esta carga de compresión, se va a deformar así, ¿no? Aquí va a haber una deformación hasta ese punto y a partir de este punto, de una deformación máxima, a partir de este punto, si se deforma más, entonces listo, el colapso total de esta columna. Y esta carga crítica, al hallar esta carga, lo que nosotros estamos haciendo es hallar la carga de tal manera que solo lo deforme una deformación, esa deformación, sin que colapse la estructura. No sé si me dejo entender. Es como llegar hasta el límite de lo que puede aguantar esta columna. Y ese límite es esto. Más de esto, si ponemos más de esta carga, entonces esta deformación va a ser mucho más y va a colapsar esta estructura, esta columna. A eso se refiere con carga crítica. Y esta carga crítica va a variar dependiendo a las condiciones de apoyo de cada columna, ¿no? Hemos visto, por eso es que hallamos el valor de K para cada columna. A eso se refiere con carga crítica.
Esta es la carga crítica. Ahora, si a esta carga crítica le aumentamos el efecto de corte, acá está. Esto es lo que hallamos usualmente, ¿no? Con la fórmula de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia sobre una constante, un coeficiente k por la longitud al cuadrado. Eso ya vamos así. Pero ahora, si le aumentamos el efecto de corte, tenemos que hacer esto, sumar o dividirlo entre 1 más esta misma carga crítica entre la fuerza por el efecto de corte. La fuerza de corte. Que no es nada más que esto. ¿Mm? Ahora acá. Si este efecto de la fuerza cortante, P sub D, es muy grande, que usualmente sí es muy grande, en la mayoría de los casos. ¿A qué me refiero muy grande? Que tenga una magnitud demasiado grande, puede ser 1.000.000, ¿no? En ese rango. Entonces sabemos que si un número dividido entre una magnitud, entre otro número que es demasiado grande, esto nos va a salir aproximadamente 0. Y 1 más 0, 0, entonces la carga crítica va a ser igual a la carga P. No sé si me dejo entender. Porque P, 1 más a 1 aproximadamente 0, 1 más 0, 0. Una carga P sub E dividido entre 1 va a seguir siendo la carga P sub E. Entonces la carga crítica total, considerando el efecto de corte, va a ser igual a la carga que hemos hallado anteriormente. No sé si se ha entendido, muchachos. Eso es considerar el efecto de corte. Muy bien, entonces ya sabemos que el efecto de corte es esta carga P sub D, módulo de elasticidad transversal, por el área dividido entre un coeficiente de forma. Listo. Esto no es nada más que aplicar esta fórmula y ya. G, ¿no? ¿No es cierto? Nos dan como dato siempre porque es un dato que viene con el material de nuestra columna. Cuando vayamos a pedir un material, siempre nos van a dar estos dos datos, el módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad transversal. Siempre. Muy bien, entonces esto ya es un dato que podemos hallar simplemente, fácil, reemplazando los datos y los reemplazamos acá y ya tenemos la carga crítica. Ahora acá, debido a una carga excéntrica. Cuando una sección, por ejemplo, puede ser una sección rectangular, pero en este caso la carga ya no está actuando en el centro de gravedad de la sección, como hemos visto en los ejercicios anteriores, ¿no? Todas las cargas actuaban en el centro de gravedad de la sección. En este caso, puede haber y puede ocurrir que la carga no actúe en el centro de gravedad de la sección y más bien actúe con cierta excentricidad, puede ser en el borde, ¿no? De la sección. Si estamos hablando de un rectángulo, que no va a estar en el medio, va a estar en uno de sus lados. Cuando tenemos una carga excéntrica, la carga que vamos a hallar ya no va a ser la misma. La fórmula va a ser esta. Ya no va a ser pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia sobre k por L al cuadrado. Ya no va a ser esa, va a ser esta. Que es el módulo de elasticidad por la inercia. ¿Cuál? La menor. Tenemos el mismo concepto, es aplicado para todo. Dividido entre la longitud al cuadrado. Pero esto es para una carga, para una columna empotrada y libre en su extremo superior. Todo eso multiplicado por el coseno de la menos 1 de E es la excentricidad de la carga, dividido entre la deformación máxima
o admisible de esta columna más la excentricidad, todo eso, paréntesis y corchete. Y todo eso multiplicado por esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega a esa deducción? Eso es lo que vamos a ver. Demostrar la siguiente ecuación. Vamos a demostrar también las otras ecuaciones porque ya se los he mencionado. En su examen tienen que sí o sí poner la resolución de cómo llegan a cierto K. La demostración de esto. Que ya lo han debido ver con el Inge, pero igual lo vamos a hacer. Sí, una duda. Adelante, Joel. ¿La excentricidad, esa excentricidad se mide respecto a un eje o respecto a una distancia del centroide al punto de la carga? Sí, exacto, eso es la excentricidad. Es la distancia desde la aplicación, desde el punto de aplicación de la carga hacia el centro de gravedad de la sección. Ah, ya, gracias, José. Esa es la excentricidad. Muy bien. Entonces, en este ejercicio nos pide demostrar la siguiente ecuación. Vamos a demostrarlo. Listo. Entonces, para empezar, tenemos que saber el comportamiento o de cómo va a funcionar esta columna cuando se pone una carga en compresión. Y ya sabemos, ¿no? Está empotrada en su extremo inferior, donde la rotación y el desplazamiento va a ser cero. Entonces, se va a deformar algo así. Pero por efectos, para que veamos mejor y no tengamos una gráfica muy apretada, vamos a hacerlo algo así. No, más todavía. Ahí. Listo. Pero aquí esta carga está actuando con cierta excentricidad, ¿no? Y lo vamos a denotar así. Esto no me está gustando. No se ve muy bien en esta gráfica. Lo vamos a hacer así. La excentricidad lo vamos a tomar de esa manera, ¿ok? La línea recta va a representar el centroide de la sección y esta línea horizontal va a representar la excentricidad, donde está aplicada la carga. Esta línea horizontal no representa nada de la estructura, por favor, simplemente representa la excentricidad. Lo vamos a poner aquí, excentricidad. Muy bien, entonces hacemos la deformada. Y ahí más o menos. La carga va a seguir ahí, ¿no? Aquí se va a deformar una deformación y listo. Nos ponemos los ejes. Lo vamos a hacer así, a ver. En Y y en X. Listo. Ahora aquí vamos a poner acá solución. Vamos a empezar con ¿qué? Con la ecuación de Euler, ¿no? Nos dice que la segunda derivada, perdón, de Y respecto de X va a ser igual al momento dividido entre la rigidez, que no es nada más que el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la ecuación de momento.
en cierto punto, en cierto punto en X y cierto punto en Y. Entonces lo vamos a hacer acá, en cualquiera, ¿no? En cualquier punto. A una distancia X y a una distancia Y. Listo. Ahora acá, esta carga, la carga última, va a generar momentos, ¿no? En este punto, acá en este punto rojito que hemos encontrado. Ahí vamos a hallar el momento, hemos dicho, a cierta distancia X y cierta distancia Y. El momento en ese punto va a ser generado, ya estamos hablando de la deformada, ya estamos hablando cuando esta columna ya ha sido deformada, entonces esta carga es la que está siendo aplicada. La carga por el brazo, y el brazo no es nada más que esta distancia, ¿no? Sería la sumatoria de la excentricidad más la deformación menos esa distancia ahí. La excentricidad más la deformación menos la distancia y. Oye. Listo. Entonces ya tenemos la ecuación del momento. Lo reemplazamos acá. Esto podemos simbolizarlo así, ¿no? El momento, la carga P en excentricidad más la deformación menos Y. El módulo de elasticidad por la inercia. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es llevar esta ecuación a una ecuación homogénea, donde en un lado de la ecuación diferencial, tengamos simplemente todas las variables, ¿cómo se puede decir? Esta forma. Que la variable a derivar tengan acá, todas las que no estén con la variable y en este caso, lo pongamos al otro lado. Y ahí vamos a tener una ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué? Porque ya conocemos la solución general de una ecuación diferencial homogénea. Y si ya conocemos la solución general, entonces ya conocemos la solución de esta segunda derivada y por ende ya vamos a saber la ecuación de la deformada de nuestra columna. ¿Ok? Listo. Entonces hagamos todo eso. Segunda derivada de y. Lo que vamos a hacer acá es dividir. Necesitamos que todas las que tengan la variable y se vayan al otro lado, ¿no? Entonces acá sería menos p sub i multiplicado por y, ¿no? Estamos distribuyendo nada más el divisor a cada uno, más la carga p por e sub i por la rigidez, y eso multiplicado por la excentricidad más la deformación. Listo. Lo que he hecho es separar esta variable de todo el resto. Entonces ya hemos visto la ecuación, lo que queremos es poner esta variable a un solo lado, entonces la segunda derivada más, ¿no? Va a pasar con positivo, la carga P por Y igual a la carga P sobre la rigidez multiplicado por la excentricidad más la deformación. Listo. Entonces ahí ya tenemos esta ecuación, ¿no? Hemos visto. Una constante, la segunda derivada, otra constante, la variable, y al final de la ecuación está igualada a todos los números que no tengan la variable y. Perfecto, entonces de aquí ya tenemos una ecuación homogénea. Antes de esto vamos a hacer, no sé si ya se han dado cuenta, acá el ingeniero lo toma esto como otra variable. ¿Para qué? Para simplificar
tanto no manejar todo esto va a ser bastante. Ya sabemos que la carga P es lo que queremos hallar. El módulo, la rigidez, perdón, que E sobre E por I va a ser siempre un dato en todos los ejercicios. Entonces, decimos que beta al cuadrado va a ser igual a P sobre E por I. Estoy simplemente poniéndolo en una variable. ¿Ok? Listo. Entonces, reemplazando todo eso ya vamos a tener que la ecuación homogénea va a ser igual a beta al cuadrado por I igual a beta al cuadrado por E por la excentricidad más la deformación. Lo he reemplazado, nada más. Listo, entonces aquí ya tenemos la ecuación homogénea y la solución general para esta ecuación. No es nada más que y igual a una constante. Podemos ponerlo, estamos usando beta a 1, vamos a ponerlo a 1 por el coseno de qué? De la constante que va delante de la variable, pero que no es, que no está siendo derivada, ¿ok? No sé si me dejo entender. Ok, a ver, esto es la raíz de la constante adelante de y, sin derivar. La raíz de la constante. Si sacamos la raíz de aquí, entonces simplemente nos queda beta por x. Listo. Más una segunda constante, a 2, por el sen de lo mismo, de la raíz de la constante de y, beta, por x. Y por último, acá, todo esto debe estar dividido entre esta misma constante. Entonces, lo único que nos va a quedar es la excentricidad más la deformación. Entonces, ya tenemos la solución general de esta ecuación diferencial, que no es nada más que la ecuación de la deformación de la deformada de esta columna. Pero aquí tenemos constantes A1 y A2. Debemos hallar esos constantes. ¿En base a qué? En base a condiciones de borde. Condiciones de borde me refiero a esto. Vamos a plantear condiciones de borde. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Entonces ya tenemos la solución general, que no es nada más que una constante por el coseno de beta x más la segunda constante por el seno de beta x más la excentricidad más la deformación, ¿no? Copiando todo esto. Entonces nos planteamos condiciones de borde. Ok. Tenemos un empotrado. Su deformación va a ser esta. La primera condición va a ser, a ver, lo vamos a hacer así. O en rojito. Tenemos nuestros ejes, ¿no es cierto? Aquí es X y aquí es Y. Listo. Cuando X sea 0, estoy hablando en este punto, cuando X sea 0, la deformación, Y va a medir la deformación de esta columna, ¿no? La deformación va a ser 0. Eso es lo que sabemos cuando tenemos o hablamos de una columna que está empotrada en uno de sus extremos. La deformación es 0 y el desplazamiento, perdón, la rotación también es 0. ¿Listo? Ahora sí, si planteamos acá, por ejemplo, la condición más crítica para esta columna es acá.
la condición más crítica. Lo voy a poner aquí. La condición más crítica es cuando X sea igual a L y Y va a ser directamente la deformada, la deformación admisible, ¿no? Esta es la condición más crítica. Que nos sirve para hallar el valor de la carga crítica. Pero no nos va a servir como condición de borde. La segunda condición que vamos a plantear, sabemos acá para un empotrado que el desplazamiento es 0 y que la rotación es 0, ¿no? Y la rotación no es nada más que la derivada de la función de deformación de esta columna. Entonces, ¿la derivada de qué? De esto. Entonces ponemos que cuando X sea 0, Y derivada va a ser igual a 0. La derivada de Y no es nada más que la rotación. Listo, entonces con estas dos ecuaciones, tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, entonces el sistema sí puede ser resuelto. Y vamos a hallar la carga crítica reemplazando estos valores cuando ya hallemos el valor de A1 y A2 para hallar la carga crítica. ¿Qué es lo que nos pide en realidad, no? En los ejercicios, hallar la carga máxima que pueda soportar la estructura, etcétera, etcétera. Ok, entonces reemplazando estas ecuaciones de borde, la primera ecuación lo vamos a llamar así. Aquí. X es 0 cuando Y es 0. Entonces, reemplazando la ecuación, Y igual a 0 igual a la constante A1 por el coseno de ¿qué? X igual a 0. Entonces, 0 multiplicado por algo es 0, ¿no? Coseno de 0. Más la constante A2 por el seno de ¿qué? De 0 también. Más la excentricidad más la deformación. Ahora aquí. ¿Cuánto es coseno de 0, por favor? ¿Y cuánto es seno de 0? Coseno es 1 y seno es 0. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a volver a reemplazar 0 igual a 1 por 1, a 1, más a 2 por 0, 0. Entonces aquí lo que nos queda es la excentricidad más la deformación. Listo, entonces en esta ecuación ya hemos visto cuál es el valor de A1, de nuestra primera constante. No es nada más que el negativo de la suma de la excentricidad más la deformación. Entonces ya tenemos el valor de A1. Ahora para hallar a sub 2, vamos a reemplazar la segunda ecuación o la segunda condición de borde. Entonces la segunda condición de borde nos decía que cuando X es 0, la rotación es 0, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que derivar esta función. Entonces hacemos así. La derivada de Y va a ser igual a 1. A1 está en función de la excentricidad y la deformación. Lo vamos a mantener como A1. Acá. La derivada de coseno va a ser igual a menos seno, ¿no?
respecto de X. Menos seno, entonces acá ponemos el negativo directamente. Menos seno de qué? De beta X. Pero acá debemos derivar ahora la función que está dentro del coseno. Entonces así lo vamos a poner. Por la derivada de lo que está dentro de la función coseno. Entonces la derivada es beta directamente, beta. Más a sub 2 por la derivada de seno, que no es nada más que el coseno de la misma función. Y todo eso multiplicado por la derivada de lo que está dentro, beta. Y la derivada de esto es 0, ¿no? Porque no está en función de X. Perfecto. Entonces reemplazamos esta condición. 0 menos A1 por seno de 0 por beta más A2 por el coseno de 0 por beta. Entonces ya hemos visto el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Esto es 0, no es tita, parece, ok. Listo, hemos visto aquí, de nada nos hubiera servido reemplazar el valor de A1, porque se simplifica de todas maneras. Entonces 0 es igual a A2 por beta, ¿no? A2 por beta. Y beta no es nada más que la raíz de P sobre E por I. Entonces beta siempre va a ser diferente de 0. Por ende, la única manera de que esta ecuación se cumpla es que A2 sea 0. Y ahí ya hemos hallado el valor de la segunda constante. Reemplazamos en la ecuación. A2, 0. Entonces lo que nos queda es igual a A1 tenía el valor de menos la excentricidad más la deformación. Menos la excentricidad más la deformación por el coseno de ¿qué? De beta X. Más la excentricidad más la deformación. Y ahí ya tenemos la ecuación de la deformación de la columna empotrada y libre. Reemplazando acá, esto beta es igual a la raíz, ¿no? De P sub I. Pero ¿qué es lo que nos pide? La carga crítica. Para eso tenemos otra ecuación, ¿no? Para hallar la carga crítica tenemos otra condición, que cuando X sea L, lleva a ser la deformación total, la que puede aceptar esta columna, y con eso vamos a hallar la carga crítica. Entonces, reemplazando esta condición, no es una condición, bueno, sí, no es una condición de la carga crítica, que cuando X sea igual a L, lleva a ser igual a la deformación total. Entonces, reemplazando, la deformación va a ser igual a menos la excentricidad más la deformación por el coseno, ¿de qué? De beta L.
más la excentricidad más la deformación. Ok. Entonces, ¿dónde está P aquí en esta ecuación? Está en beta, ¿no? Está acá. Entonces, el objetivo va a ser despejar esta variable. Esto lo podemos poner acá o esto allá. Vamos a hacer así. La excentricidad más la deformación por el coseno de beta L va a ser igual a la deformación más aquí, esto es negativo, excentricidad más la deformación. Muy bien. Esto se va a simplificar. El objetivo es despejar beta. Entonces aquí vamos a tener coseno de beta L va a ser igual a la excentricidad dividido entre la excentricidad más la deformación. Estoy pasando a dividir nada más. Entonces seguimos. Beta L va a ser igual coseno a la menos 1 de la excentricidad sobre la excentricidad más la deformación. A ver. Nos estamos acercando, ¿no? Ya tenemos coseno a la menos 1 de la excentricidad más la deformación más la excentricidad. Listo. Entonces reemplazamos el valor de beta. Oh, a ver. Ok, ya. Vamos a hacer así. Vamos a seguir despejando beta. Beta va a ser igual a 1 sobre L por el coseno a la menos 1 de la excentricidad más la deformación. Ya sabemos cuánto vale beta, la raíz de P sobre EI. Si aquí esto lo elevamos al cuadrado, vamos a tener que beta al cuadrado es igual a P sobre EI. Entonces todo esto lo elevamos al cuadrado. Para reemplazar directo. Vamos a tener beta al cuadrado es igual a P sobre EI igual a, lo vamos a despejar o distribuir esta potencia. Perdón, esto no es 2, es L al cuadrado. Todo eso multiplicado por coseno a la menos 1. ¿De qué? De la excentricidad más la suma de la excentricidad y la deformación. Y todo eso al cuadrado. Entonces de aquí directamente reemplazamos o despejamos P, la carga crítica, que no es nada más que E sobre EI, perdón, E por I, dividido entre la longitud al cuadrado. Y todo eso multiplicado por el coseno a la menos 1 de qué? De E de la excentricidad más la suma de la excentricidad y la deformación. Y ya está. Esta es la ecuación que nos piden demostrar. E por I, L al cuadrado, E por I, L al cuadrado, por el coseno a la menos 1 de la excentricidad sobre la excentricidad más la suma y todo eso elevado al cuadrado. Aquí me faltaba, ¿no? Esto debería estar elevado al cuadrado. Es orden type, nada más. Lo voy a arreglar al momento de mandarles
en las diapositivas. ¿Alguna pregunta? Esto acá deben reemplazar en radianes o deben calcular esta carga P en radianes. En radianes. Una observación, ¿no? Cuidado que al reemplazar en su examen lo hagan en grados. Debe ser reemplazado en radianes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hemos partido de plantearnos la ecuación del momento, ¿no? Lo hemos reemplazado en la ecuación diferencial. Hemos hallado la ecuación diferencial homogénea y sabemos la solución de una ecuación homogénea, la solución general. Nos hemos planteado las condiciones de borde. Una vez planteadas las condiciones de borde, hemos hallado el valor de las constantes A1, A2. Reemplazando, ya teníamos la ecuación de la deformada, ¿no? Y para hallar la carga o la posición más crítica, la situación más crítica, nos hemos planteado otra condición. Y a partir de eso hemos hallado la carga crítica. La carga máxima que pueda soportar una carga, que pueda soportar una columna con carga excéntrica. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿O no está claro, muchachos? Su silencio me asusta. ¿Alguna duda? Vayan practicando estas demostraciones porque va a entrar a su examen. Vuelvo a repetirlo, va a entrar a su examen. Les va a plantear una columna o una estructura donde les va a pedir la carga máxima por pandeo o por esfuerzos combinados. Y ustedes deben saber hallar o demostrar la ecuación de esto, ¿no? De cómo hallar las cargas críticas. Muy bien, entonces si no hay preguntas, todo claro. Sí, muy bien, gracias, Joel. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente semana. Vamos a hacer lo que su compañero Roberto pidió. Cuando hay cierto apoyo en medio de la columna. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana en la misma hora, muchachos. Hasta luego, que tengan buen día.